¿Y si te dijera que no avanzas por falta de ambición, disciplina o capacidad? El verdadero problema es que has aprendido a perseguir metas sin construir sistemas, analizar problemas sin convertirlos en soluciones y depender de una motivación que cambia cada día. La mayoría de las personas decide lo que quiere conseguir, se entusiasma durante unos días y espera que esa emoción sostenga todo el proceso. Pero una meta solo señala un destino. No te dice qué hacer esta mañana, cómo actuar cuando pierdes el impulso ni cómo responder cuando aparece un obstáculo. Y cuando los resultados tardan, la motivación cae, la atención vuelve al problema y el progreso se detiene. Las personas que avanzan de forma constante no tienen más fuerza de voluntad. Operan de una manera diferente. Convierten los resultados en acciones repetibles. Transforman los problemas en preguntas útiles. Diseñan su entorno para que actuar resulte más fácil que posponer. Miden la ejecución, corrigen el sistema y siguen avanzando incluso cuando no se sienten motivadas. Esto no consiste en trabajar cada vez más, llenar cada minuto ni vivir obsesionado con la productividad. Consiste en dejar de improvisar tu progreso. Cuando tienes un sistema adecuado, no necesitas resolver tu vida entera cada mañana. Solo necesitas ejecutar la siguiente acción visible, observar lo que ocurre y mejorar el proceso. En este audiolibro aprenderás a crear sistemas que produzcan resultados, enfocar tu mente en soluciones y convertir el progreso en una parte natural de tu vida. Porque el cambio duradero no comienza cuando deseas algo con más intensidad. Comienza cuando construyes una forma de actuar que puede seguir funcionando incluso en los días en que tus ganas desaparecen. Capítulo 1. El problema oculto de perseguir metas. Durante años se repitió la historia de un supuesto estudio entre graduados de Harvard. Según el relato, quienes habían escrito sus metas terminaron ganando mucho más que los demás. Se citó miles de veces como prueba del poder de fijarse objetivos. Solo había un problema. El estudio nunca se realizó. Aún así, muchos lo creyeron porque confirmaba una idea atractiva, que basta con decidir lo que deseamos, escribirlo y perseguirlo con intensidad para que el éxito llegue. La realidad es más incómoda. Una meta puede darte dirección, pero no puede producir por sí sola el comportamiento necesario para alcanzarla. Te muestra un destino, pero no te dice qué hacer esta mañana. No decide cómo actuarás cuando estés cansado, cómo responderás ante un contratiempo ni que mantendrá tu avance cuando los resultados tarden más de lo esperado. Por eso tantas personas comienzan con entusiasmo, avanzan durante unos días y después vuelven exactamente al punto de partida. El primer problema oculto de las metas es que crean una mentalidad de éxito o fracaso. Si quieres perder 10 kilos, cualquier semana en la que la báscula avance en la dirección contraria puede parecer una derrota. Si deseas terminar un proyecto en 30 días y te retrasas, interpretas ese retraso como una prueba de que no eres disciplinado. Un pequeño tropiezo deja de ser información y se convierte en un juicio personal. Entonces aparece el pensamiento de todo o nada. Si ya no puedo cumplir el plan perfectamente, ¿para qué continuar? El segundo problema es que las metas colocan la satisfacción siempre en el futuro. Te dices que estarás tranquilo cuando ganes cierta cantidad de dinero, que te sentirás seguro cuando consigas un puesto concreto o que finalmente estarás orgulloso de ti cuando alcances un número. Durante un tiempo, esa promesa puede impulsarte. Pero también te enseña a tratar el presente como una sala de espera. El tercer problema es que las metas se concentran en lo que quieres obtener, pero no necesariamente en la persona que necesita producir ese resultado. Leer 50 libros durante un año es un objetivo. Leer cada día, incluso cuando solo dispones de 10 minutos, es un comportamiento repetible. El número de libros es externo. La práctica constante empieza a convertirte en alguien que lee. Una meta describe lo que deseas tener. Un sistema empieza a modificar lo que haces, con el tiempo, la forma en que te ves a ti mismo. El cuarto problema es la presión artificial. Una fecha límite puede ser útil, pero cuando toda tu atención está fijada en la distancia que aún te separa del resultado, cada día parece una evaluación. En lugar de preguntarte cuál es la acción más útil, te preguntas si estás suficientemente cerca. En lugar de mejorar el proceso, calculas cuánto falta.
Esa presión consume energía mental, reduce tu flexibilidad y hace que cualquier dificultad parezca una amenaza para todo el plan. El quinto problema es que los resultados nunca dependen por completo de ti. Puedes prepararte para una entrevista, pero no controlar la decisión final. Puedes crear una oferta excelente, pero no obligar a una persona a comprarla. Puedes seguir un plan de entrenamiento, pero no ordenar a tu cuerpo que cambie exactamente a la velocidad que has previsto. Cuando vinculas tu motivación a variables que no controlas, también entregas tu constancia a esas variables. Tus acciones son diferentes. Puedes decidir cuántas propuestas enviarás, cuánto tiempo practicarás, cuándo entrenarás o qué tarea importante terminarás antes de abrir el correo. No puedes garantizar el resultado exacto, pero sí puedes repetir las conductas que aumentan la probabilidad de producirlo. Esa diferencia parece pequeña, aunque cambia por completo el lugar en el que depositas tu atención. El sexto problema es más difícil de detectar porque se siente como productividad. Definir una meta, diseñar un plan, organizar un calendario y hablar de lo que harás puede generar una sensación inmediata de movimiento. Estás ocupado. Estás pensando. Estás preparando. Pero nada de eso garantiza que estés ejecutando la acción que realmente produce el resultado. Lo mismo ocurre cuando analizas durante horas todo lo que podría salir mal. Identificas obstáculos, describes tus limitaciones y perfeccionas la explicación de por qué no avanzas. Esa actividad mental parece trabajo importante, pero puede dejarte exactamente donde estabas. Te conviertes en un experto en la distancia que te separa de la meta, no en alguien que recorre esa distancia. Piensa en dos personas que desean el mismo resultado. Ambas quieren mejorar su salud, aprender una habilidad o hacer crecer un proyecto. Comparten la misma meta y quizá incluso el mismo nivel de entusiasmo. Una depende de sentirse motivada. Decide cada día si actuará, cambia de método cuando no ve resultados rápidos y abandona después de una mala semana. La otra establece una hora, prepara su entorno, reduce el primer paso y registra si realizó la conducta prevista. El destino es idéntico. Lo que cambia es la estructura que gobierna los días normales. Esta es la razón por la que personas con metas iguales obtienen resultados completamente distintos. La meta no explica la diferencia. El sistema sí. Las personas que progresan de forma constante no pasan todo el día deseando el resultado con mayor intensidad. Convierten sus prioridades en acciones repetibles. Eliminan decisiones innecesarias. Se concentran en unas pocas conductas que realmente importan y continúan ejecutándolas cuando la emoción inicial desaparece. Esto no significa que debas vivir sin metas. Una meta puede señalar una dirección y ayudarte a decidir qué merece tu esfuerzo. El error consiste en pedirle que haga un trabajo que no puede hacer. La meta indica a dónde quieres ir. No crea el vehículo, no determina la ruta diaria y no conduce por ti. Observa ahora una meta importante de tu vida. ¿Sabes qué comportamiento repetido puede acercarte a ella? ¿Has definido cuándo comienza, cuánto dura y cuál es su versión mínima? ¿Sabes qué harás después de perder un día? ¿Mides la ejecución o solo esperas el resultado? Si estas respuestas no están claras, probablemente tienes un deseo bien definido, pero todavía no una estructura capaz de sostenerlo. El peligro oculto de perseguir metas no está en querer demasiado. Está en confundir la claridad del deseo con la solidez del proceso. Desear un resultado puede iniciar el movimiento, pero no puede mantenerlo. Los resultados llegan después y también dependen de factores externos. Lo que puedes construir en el presente es una forma de actuar que siga funcionando cuando el entusiasmo baja, el progreso parece lento y el día no sale como habías imaginado. Capítulo 2. ¿Por qué tu mente se queda atrapada en los problemas? Si tu mente vuelve una y otra vez a lo que está mal, no significa que seas débil, negativo o incapaz de avanzar. Tu cerebro está haciendo lo que aprendió, detectar amenazas y anticipar dificultades. Durante miles de años, esta capacidad ayudó al ser humano a sobrevivir. El problema es que un mecanismo diseñado para protegerte puede mantenerte inmóvil ante desafíos que no se resuelven reaccionando de inmediato. Tu mente tiende a conceder más importancia a la información negativa que a la positiva.
Una crítica puede ocupar tus pensamientos durante horas, aunque hayas recibido varios comentarios favorables. Un pequeño error puede parecer más relevante que todo lo que salió bien. No se trata de una decisión consciente. Tu sistema de alerta considera prioritario aquello que podría causarte un daño, porque ignorar una amenaza siempre pareció más costoso que ignorar algo agradable. En otro contexto, esa inclinación tenía una utilidad evidente. Quien escuchaba un ruido entre los arbustos y se preparaba para un posible peligro podía protegerse. Hoy, la alerta surge ante una fecha límite, una conversación incómoda, una deuda o un proyecto incierto. Aunque estas situaciones no equivalgan a una amenaza física, tu atención puede dejar de buscar posibilidades y empezar a buscar todo lo que podría salir mal. Así comienza el ciclo de pensamiento centrado en el problema. Aparece una dificultad. Tu mente la interpreta como una amenaza. Después examina cada obstáculo, imagina escenarios negativos y reúne razones por las que la situación puede empeorar. Cuanto más la analiza, más grande parece. Cuanto más grande parece, más abrumado te sientes. Y cuanto más abrumado te sientes, menos probable es que realices una acción concreta. La falta de acción permite que la dificultad continúe, y su permanencia parece confirmar que desde el principio era demasiado compleja. Piensa en un proyecto importante que llevas tiempo posponiendo. Quizá te repites que es demasiado grande, que no sabes lo suficiente o que podrías equivocarte. Esas ideas pueden contener una parte de verdad. Sin embargo, puedes pasar horas estudiando porque el proyecto es difícil y terminar el día sin dar un solo paso que lo vuelva más manejable. Has utilizado energía mental, pero no has cambiado la situación. El problema se intensifica por otra tendencia de la mente, buscar pruebas que confirmen lo que ya cree. Cuando decides que tu trabajo es insoportable, notas cada tarea molesta y cada desacuerdo. Cuando piensas que una relación está fallando, recuerdas los conflictos y pasas por alto los momentos de cooperación. Cuando concluyes que no sirves para aprender un idioma, cada error parece una confirmación y cada avance pierde importancia. El problema parece crecer, no siempre porque hayan desaparecido las opciones, sino porque tu atención está ocupada en confirmar lo que temes. Este funcionamiento también afecta a la motivación. Muchas personas fijan una meta cuando se sienten llenas de energía y hacen planes para una versión futura de sí mismas que supuestamente conservará el mismo entusiasmo. Pero esa versión futura tendrá otros problemas, otro nivel de cansancio y distintas prioridades. Cuando llega un día difícil, la motivación baja y la mente vuelve a interpretar el esfuerzo como una amenaza, una carga o una prueba de incapacidad. Entonces se produce una confusión importante. Crees que necesitas sentirte motivado para actuar, cuando muchas veces la sensación de avance aparece después de empezar. Una acción pequeña aporta información, reduce incertidumbre y crea impulso. Esperar a sentirte preparado hace lo contrario. Prolonga la incertidumbre, permite que el problema ocupe más espacio y convierte cada día de espera en una nueva razón para dudar de ti. También existe una forma más sofisticada de quedarse atrapado: perfeccionar la preparación en lugar de ejecutar. Buscas el método ideal, comparas aplicaciones, reorganizas el calendario y sigues investigando. Todo parece productivo porque está relacionado con el objetivo. Sin embargo, organizar el trabajo no equivale a realizarlo. Un estudiante puede diseñar un sistema muy elaborado y apenas estudiar. Un escritor puede ordenar sus ideas durante meses sin escribir una página. Esta preparación resulta atractiva porque ofrece una sensación de progreso sin exponerte al riesgo de equivocarte. Mientras sigues analizando, no recibes críticas ni te enfrentas a un resultado imperfecto. El perfeccionismo funciona de una manera parecida. Parece un compromiso con la calidad, pero a veces es una protección contra la evaluación. Si nunca empiezas o nunca terminas, tampoco compruebas qué ocurre cuando tu trabajo sale de tus manos. El coste es que la información más útil solo aparece después de actuar. Puedes imaginar durante semanas que parte de un plan fallará, pero una prueba pequeña puede revelarlo en una tarde. Puedes intentar eliminar todos los errores antes de comenzar, pero la experiencia mostrará problemas que ningún análisis podía anticipar. Mientras una persona continúa preparando el sistema perfecto,
Otra utiliza uno sencillo, observa los resultados y aprende de la respuesta del mundo real. El entorno moderno refuerza todavía más esta inclinación. Las noticias compiten por tu atención mostrando conflictos y amenazas. Las redes sociales destacan contenidos que provocan reacciones intensas. Incluso una conversación entre amigos puede convertirse en una larga enumeración de todo lo que va mal. Cuanto más consumes y repites información centrada en problemas, más natural parece buscar fallos en cada situación. Practicas esa forma de atención sin darte cuenta. Esto no significa que debas ignorar los riesgos, evitar las emociones incómodas o fingir que todo está bien. Un problema necesita ser reconocido antes de poder resolverse. Pero reconocerlo no exige vivir dentro de él. Puedes describir lo que ocurre con precisión sin añadir una cadena interminable de predicciones, juicios y conclusiones sobre ti mismo. Hay una diferencia entre comprender una dificultad y dedicar toda tu energía a demostrar que es imposible. Tu forma habitual de pensar no es una identidad fija. Es, en gran parte, una dirección que has practicado. Si ejercitas constantemente la detección de fallos, te vuelves más rápido para encontrarlos. Si cada obstáculo te lleva a preocuparte, planificar sin actuar o esperar motivación, esas respuestas empiezan a parecer automáticas. El objetivo no es perder la capacidad de ver problemas. Es dejar de entrenar tu mente para que solo vea problemas y confunda observarlos con avanzar. Capítulo 3. El cambio fundamental, del resultado al proceso. El cambio más importante no consiste en desear un resultado diferente, sino en dejar de utilizarlo como centro de tu actividad diaria. Un resultado existe en el futuro. El proceso ocurre en el presente. El primero expresa lo que esperas conseguir. El segundo define lo que puedes repetir hoy para acercarte. La mayoría de las personas organiza su esfuerzo alrededor del resultado. Quiere perder peso, aumentar sus ingresos, aprender un idioma, terminar un proyecto o mejorar una relación. Mira la distancia que la separa de ese punto y utiliza esa distancia para decidir si está avanzando. Cuando el resultado se acerca, siente motivación. Cuando tarda, duda del plan, cambia de método o deja de actuar. Este enfoque crea una dependencia peligrosa. Los resultados suelen llegar después de las conductas que los producen. Si necesitas una recompensa externa para continuar, los periodos sin señales claras empiezan a parecer tiempo perdido. Aunque el proceso esté funcionando, puedes abandonarlo antes de que muestre sus efectos. Un sistema cambia la unidad con la que observas el progreso. En lugar de preguntar cada día cuánto falta, comprueba si realizaste la conducta prevista. No esperas que la báscula, las ventas o la opinión de otra persona te confirmen de inmediato que vas bien. Tu primera medida es la ejecución. ¿Practicaste? ¿Entrenaste? ¿Enviaste la propuesta? El resultado sigue siendo importante, pero deja de gobernar tu estado mental cada mañana. Esta diferencia también modifica lo que tu cerebro aprende. Pensar repetidamente en un destino no convierte en automática ninguna conducta. Repetir una acción sí puede hacer que esa acción resulte más familiar y requiera menos deliberación. Al principio debes decidir, recordar y vencer cierta resistencia. Con la repetición, la secuencia empieza a ser reconocible. Ya no negocias desde cero cada vez que llega el momento de actuar. Imagina que tu meta es correr una maratón. La imagen de cruzar la línea de llegada puede inspirarte, pero visualizarla no entrena tus piernas ni organiza tus mañanas. El proceso comienza cuando correr deja de depender de una decisión improvisada y se convierte en una práctica recurrente. La maratón marca la dirección. Las sesiones realizadas son las que desarrollan la capacidad necesaria. Lo mismo ocurre al aprender un idioma. Quiero hablar español con fluidez, describe un resultado. Puede ser atractivo, pero es demasiado amplio para ejecutarlo. Practico comprensión y conversación todos los días, dirige la atención hacia una conducta. La fluidez no puede completarse esta tarde. Una sesión de práctica sí. Y cada sesión terminada ofrece una pequeña prueba de progreso antes de que aparezca el resultado final. El proceso no solo produce repetición, también reduce decisiones innecesarias.
Cuando dependes de una meta, cada día debes preguntarte si actuarás, qué harás y cuánto esfuerzo dedicarás. Esa negociación consume atención y abre la puerta a la opción más cómoda. Un proceso bien definido responde de antemano a una parte de esas preguntas. No elimina toda dificultad, pero evita convertir cada acción en un debate interno. Aquí aparece otra confusión habitual: estar ocupado no significa estar avanzando. Puedes pasar una hora reorganizando tu calendario, buscando una aplicación mejor o perfeccionando una lista. Todas esas actividades están relacionadas con tu objetivo, pero no todas producen el resultado. El proceso correcto no contiene todo lo que podrías hacer. Contiene las pocas acciones que realmente cambian algo cuando se repiten. Si quieres desarrollar un proyecto, diseñar un sistema visualmente perfecto no sustituye crear, publicar, contactar o vender. Si quieres aprobar un examen, clasificar apuntes no sustituye recuperar información, resolver ejercicios y comprobar errores. La productividad no consiste en llenar el día de tareas ejecutadas con eficiencia. Consiste en repetir las tareas que tienen una relación directa con el avance que buscas. El cambio del resultado al proceso también modifica tu relación con el control. Ningún resultado depende exclusivamente de ti. Puedes hacer un buen trabajo y no recibir la respuesta esperada. Puedes preparar una propuesta sólida y encontrar un mercado poco favorable. Puedes cuidar una relación y no decidir cómo responderá la otra persona. Centrarte únicamente en el resultado te obliga a evaluar tu esfuerzo mediante variables que no controlas por completo. El proceso devuelve tu atención a lo que puedes influir. No controlas si alguien acepta tu propuesta, pero sí si la preparas, la envías y aprendes de la respuesta. No controlas la velocidad exacta de tu aprendizaje, pero sí la frecuencia y la calidad de tu práctica. No controlas cada obstáculo, pero sí la siguiente conducta que realizarás ante él. Esto no es fingir que las circunstancias externas no importan. Es dejar de entregarles toda tu capacidad de actuar. Las personas centradas en resultados suelen interpretar un obstáculo como una señal de fracaso. Las personas centradas en procesos pueden tratarlo como información. Si una conducta no produce el efecto esperado, no necesitan convertirlo inmediatamente en una conclusión sobre su capacidad. Observan qué ocurrió, distinguen lo controlable de lo externo y ajustan la forma de actuar. El dato no desaparece, pero deja de ser un veredicto. Por eso un proceso no debe convertirse en una regla rígida que sigues aunque haya dejado de funcionar. El resultado conserva una función: mostrar si la dirección es útil. La diferencia está en cómo lo utilizas. No lo consultas cada día para decidir cuánto vales o si mereces continuar. Lo revisas en intervalos razonables para obtener retroalimentación y mejorar la ejecución. El resultado orienta, el proceso ocupa tus días. Puedes aplicar este cambio a cualquier meta formulando una pregunta más útil. En lugar de quedarte únicamente con ¿qué quiero conseguir?, pregunta, ¿qué comportamiento, repetido con suficiente constancia, puede producir ese resultado? La primera pregunta define un deseo. La segunda empieza a convertirlo en algo ejecutable. Si quieres escribir un libro, el resultado es el manuscrito terminado. El proceso es escribir con regularidad. Si quieres mejorar tu situación económica, el resultado es una cifra. El proceso puede ser desarrollar y ofrecer una habilidad valiosa. Si quieres fortalecer una relación, el resultado es una conexión mejor. El proceso está formado por conversaciones, atención y acciones repetibles. No necesitas dejar de imaginar el destino. Necesitas dejar de confundir esa imagen con el trabajo que te llevará hasta allí. Un objetivo puede despertar entusiasmo durante un momento. Un proceso convierte ese entusiasmo en comportamiento. Cuando tu atención pasa de comprobar constantemente si ya llegaste a repetir lo que hace posible avanzar, el progreso deja de depender tanto de lo que sientes y empieza a apoyarse en lo que haces. Capítulo 4. Convierte los problemas en preguntas que produzcan soluciones. La forma en que formulas una dificultad determina la dirección en la que trabajará tu mente. Ante un problema, muchas personas preguntan, ¿por qué me ocurre esto? ¿Por qué siempre termino igual? O, ¿quién tiene la culpa? Parecen preguntas razonables,
pero suelen ordenar al cerebro que busque causas, culpables y pruebas de impotencia. Y tu mente casi siempre encuentra una respuesta compatible con aquello que le has pedido buscar. Si preguntas por qué nunca consigues ser constante, recordarás los días en los que abandonaste, las veces que te faltó energía y los rasgos que interpretas como defectos. Si preguntas por qué un proyecto está destinado a fracasar, descubrirás riesgos, errores anteriores y razones para no empezar. Las respuestas pueden sonar inteligentes, pero ninguna te indica qué hacer con la situación. Una pregunta centrada en soluciones dirige la atención hacia otro tipo de información. ¿Qué puedo hacer a partir de aquí? ¿Qué tendría que cambiar para que esto funcionara? ¿O, en qué parte sí puedo influir? El problema no desaparece al formularlas. Lo que cambia es la tarea que recibe tu cerebro. En lugar de ampliar la descripción de lo que está mal, comienza a buscar recursos, opciones y acciones. Esto no significa que la pregunta, ¿por qué?, sea siempre inútil. Comprender una causa puede evitar que el mismo problema se repita. Pero existe una diferencia entre investigar una causa específica y utilizar el ¿por qué?, para permanecer dentro de una explicación emocional. ¿Por qué disminuyeron las ventas este mes? Puede conducir a datos concretos. ¿Por qué todo me sale mal? No define nada que pueda comprobarse o modificarse. Cuanto más general es la pregunta, más fácil resulta confirmar una creencia y más difícil encontrar una acción útil. Antes de buscar soluciones, describe el problema sin sumergirte en él. Elimina por un momento las exageraciones, los juicios y las predicciones. Todo se está derrumbando. Puede convertirse en, el proyecto lleva 10 días de retraso. Soy incapaz de hablar ante otras personas. Puede convertirse en, siento ansiedad cuando presento frente a un grupo. Nunca sé administrar mi dinero. Puede convertirse en, este mes gasté más de lo previsto. Una descripción precisa reduce el tamaño psicológico del problema y revela que necesita cambiar realmente. Después pregunta por el resultado deseado. Muchas personas saben con detalle lo que no quieren, pero no han definido lo que sí quieren que ocurra. No quiero seguir estresado. Deja a la mente mirando el estrés. Quiero terminar mi jornada sabiendo cuáles son mis 3 prioridades y haber completado la primera. Crea una imagen que puede transformarse en conducta. No quiero discutir tanto. Es una queja. Quiero poder hablar de este asunto durante 20 minutos sin interrumpirnos. Ofrece una dirección observable. Una vez definido el resultado, separa lo que controlas de lo que no controlas. Preguntar, ¿cómo hago para que esta persona cambie? Coloca tu avance en una decisión ajena. Preguntar, ¿qué puedo expresar, proponer o decidir yo en esta situación? Devuelve la atención a tu respuesta. No puedes controlar todas las circunstancias, pero casi siempre puedes influir en alguna variable. La información que buscas, la habilidad que practicas, la petición que haces, el límite que estableces o el siguiente intento. La siguiente pregunta útil es, ¿qué recursos tengo que todavía no estoy utilizando? Cuando tu atención permanece en lo que falta, cualquier solución parece imposible. Recursos no significa únicamente dinero. También incluye tiempo, experiencia, conocimientos, herramientas, relaciones, personas que pueden orientarte y errores que ya te enseñaron que no funciona. Este inventario obliga a la mente a abandonar por un momento la escasez y detectar elementos que el problema había vuelto invisibles. Después necesitas producir opciones antes de juzgarlas. La mayoría piensa en una sola solución, descubre una dificultad y concluye que no hay salida. Una mente orientada a soluciones pregunta, ¿qué otras 3 formas existen? ¿Cómo resolvieron otros algo parecido? ¿A quién podría pedir ayuda? ¿O, qué haría alguien con una experiencia completamente distinta? El propósito no es aceptar todas las ideas, sino impedir que la primera respuesta disponible sea tratada como la única. También puedes cuestionar las condiciones que das por fijas. ¿Qué tendría que ser cierto para que esto fuera posible? ¿Esta limitación es real o es una suposición? ¿Y cómo podría conseguir el mismo resultado de otra manera? A veces el obstáculo no está en el resultado, sino en creer que solo existe un camino para alcanzarlo. Si no puedes ejecutar el plan completo, quizá puedas reducirlo. Si no tienes todos los recursos, quizá puedas probar una versión pequeña. Si una estrategia no funciona,
Eso demuestra que necesita ser reemplazada o ajustada, no que el resultado sea imposible. Las preguntas deben terminar acercándote a la acción. Puedes generar posibilidades durante horas y seguir utilizando la reflexión como una forma de demora. Por eso conviene preguntar, ¿cuál es la acción más pequeña que puede mejorar esta situación hoy? No la acción perfecta ni la que resuelve todo de inmediato. La acción que produce movimiento, información o contacto con la realidad. Puede ser enviar un mensaje, abrir el documento, solicitar un dato, practicar durante 10 minutos o eliminar un obstáculo del entorno. Imagina que llevas semanas retrasando una propuesta. La pregunta, ¿por qué soy tan desorganizado?, buscará pruebas contra ti. ¿Qué parte exacta está bloqueada? Puede revelar que te falta una cifra. ¿Quién puede proporcionármela? ¿Qué puedo completar sin ella? ¿Y cuál es la versión mínima que puedo enviar para recibir comentarios? Convierten una condena personal en una secuencia de decisiones. La dificultad deja de representar quién eres y pasa a ser algo sobre lo que puedes actuar. El mismo cambio sirve cuando una solución inicial falla. En lugar de preguntar, ¿por qué no funcionó nada?, pregunta, ¿qué parte produjo algún avance? ¿Dónde se detuvo el proceso? ¿Y qué variable puedo modificar en el siguiente intento? El fracaso deja de cerrar la investigación y comienza a proporcionar información. No necesitas defender el plan anterior ni juzgar tu capacidad, necesitas utilizar la respuesta obtenida. Las preguntas que repites entrenan una dirección de atención. Si preguntas constantemente quién tiene la culpa, por qué es imposible y cuánto puede empeorar, te vuelves más rápido para producir explicaciones que paralizan. Si preguntas qué puedes aprender, qué recursos existen, qué opciones no has considerado y qué acción puedes ejecutar, fortaleces la costumbre de buscar una salida. No se trata de encontrar una respuesta brillante cada vez. Se trata de dejar de hacer preguntas que solo profundizan el problema y comenzar a formular preguntas que hagan posible una decisión. Capítulo 5. Diseña tu sistema desde el resultado hacia atrás. Un resultado deseado suele aparecer en tu mente como una imagen terminada. Ves el proyecto concluido, el cuerpo más saludable, la habilidad desarrollada, el negocio estable o la situación económica mejorada. Esa imagen puede darte dirección, pero sigue sin decirte que debe suceder de manera repetida para convertirla en realidad. Diseñar un sistema exige hacer el recorrido contrario. Comenzar en el resultado y avanzar hacia atrás hasta descubrir las conductas que puedes ejecutar en un día normal. Las personas que progresan de forma constante utilizan esta lógica aunque no siempre la llamen ingeniería inversa. No se limitan a preguntar qué quieren conseguir. Preguntan qué tendría que ocurrir con regularidad para que ese resultado fuera una consecuencia probable. Después identifican los comportamientos, las capacidades y las condiciones que pueden producirlo. El resultado deja de ser una esperanza aislada y se convierte en el último eslabón de una cadena visible. El primer paso es definir el resultado con suficiente precisión. Quiero tener éxito, quiero estar en forma, o quiero ser más productivo, son deseos demasiado amplios para diseñar alrededor de ellos. No permiten distinguir qué conducta es relevante y cuál solo parece útil. En cambio, terminar un proyecto concreto, mejorar una capacidad determinada o mantener una práctica durante un periodo definido ofrece un punto de partida que puede observarse. La precisión no sirve para ejercer un control perfecto sobre el futuro. Sirve para comprender qué tipo de proceso requiere el resultado. Si quieres publicar un contenido de calidad cada semana, necesitas producir ideas, seleccionar una, desarrollarla, revisarla y terminarla a tiempo. Si quieres aprender a mantener una conversación en otro idioma, necesitas exposición, recuperación activa, práctica oral y corrección. Cuando descompones el resultado, descubres que no depende de una única acción heroica, sino de varias funciones que deben repetirse. Después debes distinguir entre indicadores finales e indicadores previos. El indicador final confirma algo cuando ya ha ocurrido. El peso, los ingresos, las ventas, la calificación o el número de páginas terminadas. Es útil para comprobar la dirección, pero llega tarde y no está completamente bajo tu control. Los indicadores previos son las acciones que aumentan la probabilidad del resultado, sesiones realizadas, propuestas enviadas, ejercicios resueltos,
conversaciones practicadas o productos probados. Si centras tu atención únicamente en el indicador final, puedes pasar semanas esperando una señal. Si observas los comportamientos previos, sabes qué ejecutar antes de que aparezca esa señal. No puedes ordenar que una idea funcione, pero puedes probarla con personas reales. No puedes garantizar que una oferta sea aceptada, pero puedes mejorarla y presentarla de manera constante. La ingeniería inversa traduce una variable tardía e incierta en entradas presentes sobre las que sí puedes actuar. Ahora pregunta qué haría regularmente una persona capaz de producir ese resultado. No se trata de fingir una identidad, sino de identificar las conductas propias de esa forma de actuar. Alguien que mantiene una buena salud no depende de una sesión intensa. Organiza descanso, movimiento, alimentación y recuperación para poder sostenerlos. Aquí aparece la diferencia entre un hábito aislado y un sistema. Un hábito es una conducta concreta. Un sistema es un conjunto de conductas y decisiones que se apoyan entre sí. Leer 20 minutos es un hábito. Elegir de antemano qué leer, reservar un momento, dejar el material disponible, registrar la práctica y revisar lo aprendido forma un sistema. Si una pieza depende constantemente de improvisación, puede interrumpir toda la secuencia. Sin embargo, añadir más piezas no siempre mejora el sistema. Cuanto más complejo lo haces al principio, más puntos de fallo introduces. Por eso necesitas identificar las pocas acciones que ejercen una influencia directa sobre el resultado. Muchas tareas producen sensación de actividad sin cambiar nada importante. Organizar archivos, perfeccionar herramientas o revisar planes puede ser útil, pero pierde valor si desplaza la conducta central. Pregúntate, si solo pudiera repetir 2 o 3 acciones durante las próximas semanas, ¿cuáles aumentarían más la probabilidad del resultado? Esta pregunta separa el trabajo esencial del decorativo. Para un estudiante, ordenar apuntes puede sentirse productivo, pero resolver preguntas y recuperar la información sin mirar revela mejor lo que sabe. También debes localizar la restricción principal del sistema. Todo proceso tiene un punto que limita el rendimiento del conjunto. Si generas muchas ideas, pero nunca terminas ninguna, producir más ideas no resolverá el problema. Si puedes crear un producto, pero nadie lo conoce, perfeccionar detalles menores tampoco cambiará el resultado. La restricción real no siempre coincide con la explicación más evidente. Puedes creer que necesitas más tiempo cuando lo pierdes cambiando de prioridad, o más motivación cuando el primer paso es demasiado grande. El pensamiento sistémico observa patrones y relaciones en lugar de tratar cada retraso como un incidente separado. Una vez encontrada la restricción, evita intentar mejorar todo al mismo tiempo. Fortalece el punto que está limitando el avance o reorganiza el proceso para que deje de bloquearlo. Si el cuello de botella es la producción, simplifica la cantidad que pretendes crear. Si es la falta de práctica, protege una frecuencia mínima. Si es una decisión que repites cada día, tómala de antemano. Mejorar una parte que no limita el sistema puede hacerte sentir ocupado sin aumentar su capacidad real. El diseño inicial debe ser una versión mínima que puedas repetir. Muchas personas intentan instalar el sistema perfecto en un solo día. Añaden horarios, métricas, aplicaciones y reglas hasta que mantener la estructura exige más esfuerzo que trabajar. Un sistema mínimo contiene solo lo necesario para iniciar la conducta esencial y repetirla. Supón que quieres terminar un proyecto importante durante los próximos meses. Trabaja hacia atrás. ¿Qué entregas parciales deben existir cada semana? ¿Qué conducta diaria las produce? ¿Qué recurso necesita estar preparado? ¿Dónde suele detenerse el proceso? Si descubres que la parte decisiva es avanzar durante 40 minutos antes de entrar en tareas secundarias, esa práctica es más valiosa que un plan lleno de actividades relacionadas pero indirectas. Puedes aplicar este método escribiendo un solo resultado y formulando 4 preguntas. ¿Qué tendría que ocurrir regularmente para producirlo? ¿Qué acciones dependen de mí? ¿Cuál de ellas tiene mayor efecto? ¿Y qué está limitando ahora mismo su repetición? Después selecciona la versión más pequeña de la conducta esencial y colócala en tu realidad actual. Un deseo empieza a convertirse en sistema cuando puedes señalar exactamente qué harás,
con qué frecuencia y qué obstáculo principal debe dejar de gobernar el proceso. Capítulo 6. Reprograma tu mente para encontrar soluciones automáticamente. La diferencia entre una persona que piensa en soluciones de vez en cuando y otra que las busca casi automáticamente no depende únicamente de su inteligencia. Depende de los patrones mentales que ha repetido. Tu cerebro recorre con mayor facilidad los caminos que utiliza con frecuencia. Si ante cada dificultad analizas lo que está mal, esa respuesta se vuelve familiar. Si entrenas el paso del problema a la acción, también puedes convertirlo en una reacción habitual. Este cambio es posible gracias a la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para fortalecer conexiones mediante la experiencia. Un pensamiento aislado no transforma tu mente, pero cada repetición aporta una señal. Cuando vuelves a la amenaza, refuerza su detección. Cuando reconoces el problema y rediriges la atención hacia una respuesta útil, practicas otra secuencia. Con suficiente repetición, necesitas menos esfuerzo para iniciarla. La primera técnica es la interrupción orientada a soluciones. Debes intervenir antes de que el análisis del problema gane velocidad. Aprende a reconocer sus primeras señales. Repites la misma queja, imaginas escenarios cada vez peores, buscas culpables o describes el obstáculo sin producir ninguna decisión. En cuanto lo notes, detén la secuencia y pregunta, ¿qué acción puedo realizar ahora para mejorar esta situación, aunque sea un poco? La pregunta obliga a tu mente a cambiar de tarea. Ya no le pides otra explicación de lo que está mal, sino una conducta posible. La respuesta puede ser pequeña: solicitar información, escribir el primer párrafo, hacer una llamada o probar una alternativa. Lo importante no es resolverlo todo, sino enseñar a tu cerebro que detectar una dificultad debe ir seguido de buscar una acción. Durante los primeros días, esta interrupción puede necesitar apoyos externos. Coloca la pregunta en un lugar visible o programa recordatorios breves. No esperes recordarla cuando estás preocupado, porque el patrón antiguo será más rápido. Las señales externas apoyan temporalmente tu memoria. Tras repetir muchas veces la transición, el propio malestar empieza a activar la pregunta. La segunda técnica es la preparación orientada a soluciones. Tu mente no comienza cada situación desde cero. Lo que consumes influye en aquello que después observas. Si empiezas el día con conflictos, quejas y noticias que te mantienen alerta, preparas tu atención para detectar amenazas. Si estudias ejemplos de personas que resolvieron dificultades o corrigieron procesos, amplías las respuestas que tu mente puede reconocer. No se trata de rodearte de mensajes positivos ni de negar lo desagradable, sino de estudiar soluciones reales. Observa cómo alguien descompuso un reto, qué recurso descubrió y qué modificó tras un intento fallido. Las biografías, los casos prácticos y las historias de innovación sirven como modelos de razonamiento. Tu cerebro aprende que ante un obstáculo existen más respuestas que preocuparse o retirarse. El lenguaje también prepara tu atención. Frases como «no puedo», «no hay manera» o «siempre sucede lo mismo» presentan la limitación como una conclusión cerrada. Expresiones como «¿cómo podría intentarlo?», «¿qué tendría que cambiar?» o «todavía no conozco la forma» mantienen abierta la búsqueda. No necesitas afirmar que todo es posible. Solo debes evitar que una frase absoluta finalice la investigación antes de haber generado opciones. La tercera técnica es la visualización de soluciones, entendida como ensayo mental y no como deseo. Durante unos minutos, imagina una dificultad verosímil. Obsérvate reconociéndola sin exagerarla, manteniendo la calma suficiente para pensar, formulando una pregunta útil y eligiendo un primer paso. Incluye detalles. ¿Qué ves? ¿Qué te dices? ¿Qué decisión tomas y cómo continúas después de encontrar resistencia? El objetivo no es imaginar un final perfecto, sino practicar la respuesta que deseas utilizar cuando la emoción sea real. Si el primer intento falla, visualiza cómo revisas la información y pruebas otra opción. Así ensayas una secuencia flexible: dificultad, pausa, pregunta, prueba y ajuste. Cuanto más familiar resulta, más fácil es ejecutarla bajo presión. La cuarta técnica es diseñar el entorno para que recuerde el patrón por ti. Lo que tienes delante orienta tu conducta.
Una nota con la pregunta adecuada, un registro de soluciones anteriores o el material preparado de antemano facilita el cambio de dirección. También conviene retirar señales que te devuelven constantemente a errores pasados. El entorno digital ejerce la misma influencia. Si tus fuentes habituales solo presentan conflictos, entrenas la identificación de problemas durante horas. Elegir contenidos que expliquen procesos y soluciones no altera la realidad, pero sí la atención que practicas. Lo mismo ocurre en las conversaciones. Describir una dificultad puede ser necesario. Repetirla sin llegar a una pregunta o una acción refuerza el patrón anterior. Tu energía cognitiva también afecta a esta capacidad. Cuando gastas la atención en mensajes, decisiones pequeñas y cambios continuos de tarea, resulta más fácil volver a la reacción conocida. Protege tus momentos de mayor claridad para los problemas que exigen creatividad. Prepara de antemano lo repetible y reduce decisiones triviales. Así evitas consumir tu mejor capacidad mental antes de llegar a lo importante. La quinta técnica es el refuerzo social. Compartir el entrenamiento con otra persona acelera el cambio porque alguien externo puede detectar patrones que tú no percibes. La conversación necesita una estructura sencilla. ¿Cuál es el hecho? ¿Qué resultado buscas? ¿Qué opciones consideras y cuál ejecutarás primero? El propósito no es ampliar las quejas, sino recuperar la dirección cuando alguno vuelva al análisis improductivo. Estas repeticiones también modifican la forma en que te defines. Cada vez que interrumpes una queja y actúas, produces una prueba de que puedes responder de otro modo. No necesitas decirte que resuelves cualquier problema, puede resultar poco creíble. Una identidad intermedia es más útil. Estoy aprendiendo a buscar una respuesta antes de quedarme atrapado. Las acciones acumuladas hacen creíble esa identidad. Un retroceso no elimina esa evidencia. Si pasas una tarde preocupado o vuelves a una reacción antigua, no lo conviertas en una conclusión sobre quién eres. Observa cuánto tardaste en darte cuenta y vuelve a ejecutar la interrupción. El progreso no se mide por no pensar nunca en un problema, sino por reducir el tiempo entre detectarlo y comenzar a trabajar sobre una respuesta. Entrena el proceso con una dificultad recurrente. Escríbela en términos concretos, identifica la frase que inicia tu bucle y elige una pregunta de interrupción. Prepara una señal visible, reserva un momento de buena energía, ensaya la respuesta y comparte la primera acción con alguien. Al repetir la secuencia, buscar soluciones deja de ser algo que recuerdas en días excepcionales y empieza a convertirse en la forma habitual en que tu mente responde. Capítulo 7. El protocolo diario que elimina decisiones innecesarias. Cada vez que te preguntas si hoy vas a entrenar, cuándo comenzarás el proyecto, qué tarea deberías hacer primero o cuánto tiempo dedicarás a practicar, utilizas una parte de tu atención antes de haber actuado. Una sola decisión parece insignificante. Sin embargo, cuando repites la misma negociación durante todo el día, el cansancio mental se acumula. Al llegar al trabajo importante, ya has gastado energía decidiendo asuntos que podían haberse resuelto de antemano. Un protocolo diario evita esa negociación. Es una secuencia de acciones previamente elegidas que se ejecuta bajo condiciones definidas. En lugar de esperar a tener ganas y volver a diseñar el día cada mañana, decides una vez qué comportamiento repetirás, en qué momento lo iniciarás y qué considerarás suficiente. El sistema no elimina el esfuerzo de trabajar, elimina una parte del esfuerzo de decidir. Esto importa porque los resultados no se construyen mediante una decisión excepcional, sino mediante conductas repetidas. Si quieres escribir un libro, el resultado final puede estar a meses de distancia. Escribir 500 palabras cada día es una conducta que puedes completar ahora. Si quieres mejorar tu condición física, perder cierta cantidad de peso es un resultado. Entrenar 30 minutos por la mañana y seguir una alimentación prevista forman parte del sistema que puede producirlo. Antes de establecer el protocolo, observa cómo utilizas realmente tu tiempo. Durante un periodo suficiente, registra tus actividades y pregunta qué efecto directo tiene cada una sobre el resultado que buscas. No anotes únicamente lo que parece trabajo. Incluye reuniones, mensajes, búsquedas, organización, conversaciones, consumo de contenido y cambios de tarea.
Este registro revela la diferencia entre estar ocupado y realizar acciones que modifican el resultado. La productividad aumenta cuando eliminas actividades de poco valor y concentras tiempo, energía y atención en el pequeño grupo que produce la mayor parte del avance. No necesitas llenar el protocolo con todo lo que podrías hacer. Necesitas proteger el 20% de acciones que ejerce el mayor efecto. Si eliges demasiadas prioridades, vuelves a crear el mismo problema. Cada una compite por convertirse en la primera. Por eso el protocolo comienza con una acción principal. Pregunta qué conducta, realizada hoy, acerca de manera más directa el resultado. Para un estudiante puede ser resolver problemas sin consultar los apuntes. Para alguien que desarrolla un producto puede ser probarlo con usuarios. Para un escritor puede ser producir el número acordado de palabras. La acción debe ser concreta. Trabajar en mi futuro, o ser productivo, no indica qué hacer. Una vez elegida, asigna una condición de inicio. Decide el momento, el lugar y la señal que pondrán en marcha la conducta. Estudiaré cuando tenga tiempo. Obliga a encontrar un espacio y tomar una nueva decisión. A las 8, en el escritorio, comenzaré con 10 preguntas, deja menos elementos abiertos. La hora no necesita ser perfecta, necesita ser lo bastante clara para que el inicio no dependa de una discusión interna. Coloca el trabajo de mayor valor en las horas en que tu energía y tu claridad suelen ser mejores. Muchas personas entregan sus primeros momentos del día a mensajes, noticias y asuntos menores, y reservan el proyecto importante para cuando ya están cansadas. El protocolo invierte ese orden. Protege primero la capacidad mental necesaria para la tarea que más influye en el resultado. También debe reducir las interrupciones antes de que aparezcan. Si el teléfono permanece junto a ti, las notificaciones están activas y varias pestañas compiten por tu atención, tendrás que rechazar repetidamente la distracción. Cada rechazo añade otra decisión. Alejar el teléfono, cerrar lo innecesario y preparar el material convierte la concentración en la opción más accesible. El entorno empieza a sostener la decisión que ya tomaste. Define también una versión mínima para los días difíciles. Si tu sistema solo funciona cuando tienes energía, tiempo y motivación, no es un sistema estable. La versión mínima preserva la repetición sin fingir que todos los días son iguales. Puedes escribir 100 palabras en lugar de 500, practicar 10 minutos en lugar de 30 o resolver 5 ejercicios en lugar de 20. Reducir la cantidad no significa abandonar la dirección. El protocolo necesita un criterio de finalización. Una tarea sin límite puede expandirse, mezclarse con otras y dejarte con la sensación de que nunca has hecho suficiente. Define si terminarás al completar una cantidad, una duración o una entrega concreta. Trabajaré hasta sentir que avancé. Es ambiguo. Escribiré 500 palabras, o resolveré 20 preguntas y revisaré los errores. Permite reconocer el cumplimiento. Completar la conducta debe generar una señal inmediata. El resultado final quizá tarde semanas, pero marcar la sesión realizada, registrar el número o comprobar la tarea ofrece una recompensa pequeña y frecuente. Esa evidencia hace visible la constancia. No sustituye el resultado. Evita que el cerebro dependa exclusivamente de una recompensa lejana para continuar. Al terminar, prepara el siguiente inicio. Deja anotada la primera acción de mañana, coloca el material necesario y elimina cualquier obstáculo que puedas resolver en ese momento. Así no vuelves al proyecto frente a una pregunta abierta. En lugar de decidir por dónde continuar, encuentras una instrucción concreta creada cuando todavía conocías el estado del trabajo. El seguimiento diario debe medir primero la ejecución. Registra si realizaste la acción principal, cuánto tardaste en comenzar y qué interrupción afectó al proceso. Si apareció un problema, observa cuánto tiempo pasó entre detectarlo y aplicar una respuesta. Estas medidas muestran si el sistema está facilitando la acción antes de que el resultado final sea visible. No rediseñes el protocolo después de cada día imperfecto. Revisarlo constantemente devuelve decisiones al espacio que intentabas liberar. Acumula información y evalúala en un momento establecido. Entonces elimina lo que no aporta,
Ajusta el horario si la energía era insuficiente y modifica la versión mínima si todavía resulta difícil de repetir. Durante el día ejecutas, durante la revisión mejoras el sistema. Un protocolo funcional puede resumirse en pocas decisiones tomadas de antemano. ¿Cuál es la acción principal? ¿Cuándo y dónde comienza? ¿Qué distracciones quedarán fuera? ¿Cuál es la versión mínima y cómo se registrará el cumplimiento? Cuando esas respuestas permanecen estables, tu atención deja de gastarse organizando una y otra vez el mismo comportamiento. La constancia empieza a depender menos de cómo te sientes y más de una estructura que ya sabe que debe ocurrir. Capítulo 8. El protocolo de eliminación sistemática de todo lo que no sirve a tu misión. Una de las ideas más engañosas sobre la productividad es que avanzar exige añadir constantemente algo nuevo, más tareas, más herramientas, más cursos, más contactos y más oportunidades. Bajo esta lógica, una persona ambiciosa intenta aprovecharlo todo y termina distribuyendo su atención entre demasiados frentes. Trabaja mucho, pero cada prioridad recibe una parte tan pequeña de su capacidad que ninguna progresa con verdadera fuerza. La alternativa no consiste en descubrir otra actividad que puedas incorporar. Consiste en practicar la sustracción. Tu tiempo, tu energía y tu atención son limitados. Cada compromiso utiliza una parte de ellos, incluso cuando parece pequeño. Por eso, proteger las pocas acciones que más influyen en tu objetivo requiere retirar, reducir o reorganizar las que compiten con ellas. Eliminar no significa vaciar tu vida ni convertir cada minuto en trabajo. Significa distinguir conscientemente que cumple una función real y que permanece únicamente por costumbre, presión externa o falta de revisión. El descanso que recupera tu energía tiene una función. Una conversación importante puede sostener una relación valiosa. Pero una actividad no se vuelve necesaria solo porque lleves mucho tiempo realizándola o porque resulte incómodo decir que ya no quieres mantenerla. El protocolo comienza con una auditoría completa. Durante 2 semanas, registra cómo utilizas realmente tus días. Anota las actividades, su duración, las interrupciones, los compromisos atendidos y los cambios de tarea. Incluye también aquello que suele desaparecer de cualquier planificación: revisar el teléfono, responder mensajes sin urgencia, consumir contenido, organizar herramientas, mantener conversaciones repetitivas y tomar una y otra vez decisiones menores. No realices el registro a partir de lo que recuerdas al final de la semana. Anota los datos cerca del momento en que ocurren. La distancia entre la percepción y la conducta puede ser considerable. Puedes pensar que dedicas la mañana a un proyecto cuando, al observarla, descubres que solo trabajaste en él durante 40 minutos repartidos entre múltiples interrupciones. La auditoría no pretende juzgarte, pretende sustituir una impresión por información utilizable. Junto al tiempo, observa el efecto energético. Algunas actividades ocupan 20 minutos y alteran tu concentración durante la hora siguiente. Otras requieren esfuerzo, pero te dejan con mayor claridad. Registra cómo llegas a cada actividad y cómo sales de ella. Así podrás detectar no solo dónde se van las horas, sino qué compromisos continúan consumiendo atención después de haber terminado. Cuando tengas suficiente información, inicia la segunda fase, la clasificación. Coloca cada actividad en una de 3 categorías: esencial, útil o eliminable. Las actividades esenciales hacen avanzar de manera directa tu objetivo principal y necesitan tu participación. Son las acciones que debes proteger antes de llenar el calendario con cualquier otra cosa. Las actividades útiles apoyan el objetivo, pero no siempre requieren la misma cantidad de tiempo ni tienen que ser realizadas por ti. Pueden simplificarse, agruparse, automatizarse o delegarse. Responder ciertos mensajes, preparar documentos repetitivos o realizar tareas administrativas quizás sea necesario, pero eso no significa que deba ocupar tus horas de mayor energía. Las actividades eliminables no producen un avance significativo ni sostienen una necesidad real. Continúan por inercia, entretenimiento automático, presión social o dificultad para cerrar una decisión. Pueden presentarse como productivas, buscar continuamente métodos mejores, consumir información que nunca aplicas o perfeccionar aspectos que nadie necesita. La pregunta decisiva no es si la actividad parece razonable, sino que cambia realmente gracias a su repetición.
Esta clasificación resulta incómoda porque obliga a reconocer el coste de cada sí. Aceptar una nueva reunión puede significar desplazar una sesión de trabajo esencial. Mantener una suscripción, una aplicación o un compromiso innecesario no consume únicamente dinero o minutos, conserva una puerta abierta que reclama atención. Lo secundario rara vez anuncia que está sustituyendo a lo importante. Suele entrar como una petición pequeña y repetirse hasta convertirse en estructura. La tercera fase es la ejecución. Empieza por las eliminaciones claras, cancela lo que no utilizas, borra las aplicaciones que interrumpen tu conducta principal, abandona listas y notificaciones que no necesitas y deja de asistir automáticamente a actividades que ya no cumplen una función. No intentes optimizar algo que puede desaparecer. Hacer con mayor eficiencia una tarea innecesaria sigue conservando una tarea innecesaria. Después examina los compromisos que requieren una conversación o un límite. Algunas obligaciones se mantienen porque temes decepcionar a alguien, parecer poco disponible o perder una oportunidad futura. Pero aceptar por incomodidad transfiere el coste a tus prioridades. Puedes rechazar con claridad sin convertirlo en un conflicto. No puedo asumirlo ahora, no encaja con mis prioridades actuales, o necesito retirar este compromiso. Una explicación breve evita abrir una negociación sobre una decisión que ya has tomado. En las actividades útiles, decide entre reducir, agrupar, automatizar y delegar. Si revisas mensajes muchas veces al día, agrúpalos en momentos concretos. Si repites una tarea siguiendo siempre los mismos pasos, crea una plantilla o un procedimiento. Si otra persona puede realizarla adecuadamente y su ejecución no exige tu criterio, deja de conservarla solo por hábito o necesidad de control. No llenes de inmediato el espacio recuperado. El propósito de eliminar no es abrir huecos para nuevas obligaciones, sino concentrar recursos en lo esencial. Asigna primero ese tiempo a la acción principal definida en tu sistema. Si 2 horas liberadas terminan repartidas entre 5 proyectos nuevos, la dispersión regresa con otra apariencia. La cuarta fase es la protección. Sin criterios previos, las tareas retiradas vuelven gradualmente y las nuevas oportunidades ocupan el lugar que acabas de crear. Define preguntas que puedas aplicar antes de aceptar algo. ¿Contribuye directamente a mi prioridad? ¿Qué actividad desplazará? ¿Necesita realmente mi participación? Y, ¿su beneficio justifica el tiempo y la energía que exige? Estas preguntas impiden decidir únicamente desde el entusiasmo, la culpa o la urgencia ajena. Una oportunidad puede ser buena y aún así no ser adecuada para tu sistema actual. Si no sabes que tendrá que salir para permitir su entrada, todavía no has calculado su coste completo. Mantener criterios estables protege tus decisiones cuando la presión del momento intenta cambiarlas. Revisa la clasificación en intervalos definidos, no cada vez que sientas cansancio. Comprueba si las actividades esenciales recibieron más tiempo, si las útiles fueron contenidas y si alguna tarea eliminada reapareció. Después retira un elemento concreto, protege una acción de alto valor y observa el efecto durante la siguiente semana. La capacidad recuperada muestra con precisión cuánto estaba costando aquello que parecía insignificante. Capítulo 9. Mide la ejecución, no solo el resultado. Cuando evalúas tu progreso únicamente por el resultado final, puedes llegar a conclusiones equivocadas sobre un sistema que apenas comienza a producir efectos. Practicas durante varios días, pero tu nivel aún parece igual. Mantienes una rutina durante 2 semanas, pero el cambio visible es pequeño. Si el resultado es tu única medida, todo ese trabajo puede parecer inútil aunque las conductas necesarias ya estén ocurriendo. Los resultados suelen aparecer después de las acciones que los producen. Además, no dependen por completo de ti. Puedes preparar una presentación excelente y no conseguir el acuerdo. Puedes estudiar de manera correcta y encontrar un examen distinto de lo previsto. Puedes mejorar una oferta y necesitar varias pruebas antes de que el mercado responda. El resultado importa, pero llega tarde y contiene variables que tu conducta no controla. Por eso necesitas distinguir entre indicadores finales e indicadores previos. Un indicador final muestra lo que ya sucedió, la calificación obtenida, el ingreso generado, el peso perdido, los clientes conseguidos o el proyecto terminado.
Te permite comprobar si avanzas en la dirección deseada, pero no te dice por sí solo qué debes hacer hoy. Un indicador previo mide las acciones que aumentan la probabilidad de ese resultado. Puede ser el número de sesiones completadas, las propuestas enviadas, las horas de práctica deliberada, las pruebas realizadas o la cantidad ahorrada cada mes. No garantiza el resultado, pero revela si estás ejecutando el proceso que puede producirlo. Mientras el indicador final mira hacia atrás, el indicador previo orienta la siguiente acción. El primer paso consiste en elegir un resultado y localizar las conductas que lo anteceden. Pregunta: ¿qué acciones diarias o semanales hacen más probable este resultado? No registres todo lo que haces. Selecciona 2 o 3 comportamientos con una relación clara con el avance. Si eliges demasiadas métricas, el seguimiento se convierte en otra tarea que consume más energía de la que devuelve. Después define cada conducta de forma observable. Trabajar en el proyecto es demasiado ambiguo. Completar una sesión de 40 minutos y producir un borrador permite saber si ocurrió. Estudiar mejor no puede medirse. Resolver 20 preguntas sin consultar las respuestas y revisar los errores. Sí. Una métrica útil reduce la interpretación, no depende de cómo te sentiste al final del día. La medición más sencilla es el cumplimiento, realizado o no realizado. Cada día registras si ejecutaste la acción principal. Esto ofrece una imagen inmediata de la consistencia. Sin embargo, cumplir no siempre significa que el proceso tenga suficiente calidad. Puedes sentarte una hora y pasar gran parte del tiempo cambiando de tarea. Puedes terminar 20 ejercicios repitiendo el mismo error. Por eso algunas actividades necesitan una segunda medida relacionada con la calidad. La calidad debe medirse mediante una señal vinculada a la función de la conducta. Si estás aprendiendo, registra cuántos errores identificaste y corregiste, no solo cuánto tiempo permaneciste frente al material. Si estás creando, registra la parte concreta terminada o probada, no únicamente las horas ocupadas. Si estás buscando una solución, observa cuántas opciones generaste, cuánto tardaste en pasar del problema a la acción y qué aprendiste del intento. Medir la calidad no significa exigir perfección. La métrica debe proporcionar información, no convertir cada sesión en un examen. Registra por separado la versión mínima que conserva la continuidad y la práctica completa, sin tratarlas como si produjeran el mismo efecto. El seguimiento diario debe ser breve. Marca la ejecución, anota la cantidad relevante, y si fue necesario, registra una sola observación sobre el proceso. No necesitas escribir una explicación extensa. Comencé tarde porque el material no estaba preparado. Contiene más información útil que hoy volví a fallar. La primera frase señala una variable que puede modificarse. La segunda transforma un dato en una condena personal. Al final de la semana, revisa el conjunto. Pregunta cuántas veces ejecutaste la conducta, en qué condiciones resultó más fácil, dónde se interrumpió y qué obstáculo apareció con frecuencia. Una sesión perdida puede deberse a un incidente. La misma dificultad repetida varias veces revela una característica del sistema. Si siempre comienzas tarde, quizá la señal de inicio es imprecisa. Si abandonas a mitad de la sesión, tal vez la cantidad supera tu capacidad actual. Si cumples pero no mejoras, quizá estás midiendo una actividad que no influye lo suficiente en el resultado. Esta revisión convierte los datos en un ciclo de ajuste. Primero observas la ejecución. Después identificas el punto que limita el proceso. Modificas una variable y mantienes el cambio durante un periodo suficiente para comprobar su efecto. Si alteras el horario, la duración, la herramienta y el método al mismo tiempo, no sabrás qué produjo la diferencia. Un ajuste pequeño ofrece información más clara que una reconstrucción impulsiva de todo el sistema. Los resultados finales deben revisarse en intervalos acordes con el tiempo que necesitan para aparecer. Algunas respuestas pueden observarse cada semana, otras requieren un mes o más. Mirarlas todos los días no acelera su llegada. Solo aumenta la posibilidad de reaccionar a variaciones pequeñas y abandonar un proceso útil antes de que pueda acumular efectos. La frecuencia de medición debe respetar la distancia real entre la acción y su consecuencia.
Cuando el resultado mejora, no concluyas automáticamente que todo el sistema funciona. Observa qué conductas se mantuvieron y cuáles parecen relacionadas con el cambio. Cuando el resultado empeora, tampoco asumas que careces de capacidad. Comprueba primero la ejecución. ¿Realizaste las acciones previstas? ¿Con qué consistencia? ¿Con qué calidad? ¿Durante cuánto tiempo? Solo entonces puedes decidir si el problema está en la aplicación, en el diseño del sistema o en una variable externa. Medir la ejecución protege la motivación porque hace visible un progreso que el resultado todavía no puede mostrar. Cada sesión cumplida ofrece evidencia de que el sistema está activo. Pero el registro no existe para felicitarte sin criterio. Existe para ayudarte a actuar sobre lo controlable, detectar fallos antes de que se conviertan en abandono y corregir el proceso con información real. Elige una conducta principal y crea un registro con 4 elementos: cumplimiento diario, cantidad realizada, una señal de calidad y el obstáculo más frecuente. Revisa esos datos una vez por semana y modifica solamente la variable que más limita la ejecución. Mantén el resultado final como referencia de dirección, pero utiliza el proceso para decidir qué hacer a continuación. Así, una cifra deja de dictar cuánto vales y empieza a mostrarte qué parte del sistema necesita atención. Capítulo 10. Convierte tus emociones en combustible, no en fricción. Muchas personas tratan sus emociones como obstáculos que deben controlar, ocultar o superar antes de comenzar a trabajar. Creen que solo podrán actuar con claridad cuando dejen de sentir miedo, frustración, enojo o tristeza. Mientras intentan eliminar lo que sienten, la situación que originó la emoción permanece sin atender. Una emoción no es necesariamente una orden ni un problema que deba desaparecer. Es información acompañada de energía. Percibes una amenaza, encuentras un obstáculo, detectas una injusticia, sufres una pérdida o reconoces una posibilidad. Si obedeces inmediatamente la emoción, puedes reaccionar de forma impulsiva. Si la suprimes, pierdes sus datos. La alternativa es interpretarla y dirigirla. La optimización emocional consiste en transformar cada estado en una respuesta útil. No significa fingir positividad ni intentar obtener rendimiento de todo lo que sientes. Significa preguntar qué está señalando la emoción, qué energía contiene y qué acción puede aprovecharla sin permitir que gobierne tus decisiones. Así, el miedo puede convertirse en preparación, la frustración en experimentación, el enojo en corrección, la tristeza en profundidad y el entusiasmo en movimiento. El proceso comienza con una pausa breve. Nombra la emoción sin convertirla en una identidad. Siento miedo, es más preciso que soy débil. Estoy frustrado con este método, ofrece más información que no sirvo para esto. Después identifica el hecho que la activó. Separar el estado emocional de una conclusión absoluta evita que una señal temporal se transforme en una descripción permanente de ti o de la situación. La primera emoción que puedes canalizar es el enojo. Suele aparecer cuando percibes una injusticia, un límite vulnerado o un obstáculo que bloquea algo importante. Contiene energía para cambiar una condición, pero esa energía se desperdicia cuando se convierte en discusión repetitiva, resentimiento o acción descontrolada. Su función productiva no es intensificar el conflicto, sino mostrar que necesita ser corregido. Cuando aparezca, no decidas desde el punto de máxima activación. Reduce la intensidad suficiente para conservar el criterio y pregunta, ¿qué situación concreta quiero cambiar? Después dirige la energía hacia la causa, establece un límite, corrige un error, prepara una conversación o construye una alternativa. El enojo deja de circular sin dirección cuando recibe un objetivo específico. La segunda emoción es el miedo. Tu mente intenta anticipar una amenaza y prepararte para responder. El problema aparece cuando una advertencia general se convierte en evitación. Decir, tengo miedo de fracasar, mantiene el riesgo indefinido y, por tanto, imposible de abordar. Necesitas convertirlo en elementos concretos. ¿Qué resultado temes? ¿Qué podría provocarlo y qué parte puedes reducir mediante preparación? Utiliza el miedo como herramienta de planificación. Si temes una presentación, identifica si necesitas dominar mejor el contenido, ensayar preguntas difíciles o comprobar el equipo. Si temes iniciar un proyecto,
Distingue entre el riesgo real y la incomodidad de no controlar el resultado. Crea una respuesta para cada riesgo relevante y ejecuta la primera medida. La preparación transforma energía defensiva en capacidad de respuesta. El miedo también puede señalar variables que no controlas. En ese caso, separa prevención y reacción. ¿Qué puedes hacer para disminuir la probabilidad y qué harás si el resultado sucede? Un plan para ambos escenarios permite trabajar con decisiones disponibles. La tercera emoción es la frustración. Aparece cuando el esfuerzo realizado no produce el resultado esperado. Muchas personas responden de dos maneras: abandonan demasiado pronto o repiten el mismo método con mayor intensidad. Sin embargo, la frustración contiene otro mensaje: la estrategia actual necesita información, ajuste o sustitución. Trátala como una señal de investigación. Define qué parte exacta no funciona y revisa los datos de ejecución. ¿La acción no se repite con suficiente constancia? ¿Se ejecuta, pero su calidad es baja? ¿La conducta está bien realizada, aunque no influye en el resultado? Después modifica una sola variable y observa el efecto. La frustración se convierte en innovación cuando deja de preguntar cuánto más debes forzar y empieza a preguntar qué debes probar de manera diferente. La cuarta emoción es la tristeza. Puede aparecer ante una pérdida, una decepción o la distancia entre tu realidad y algo que valoras. Intentar escapar inmediatamente mediante distracción puede impedirte comprender que era importante. La tristeza reduce el interés por lo superficial y puede dirigir la atención hacia valores, relaciones y motivos que habían quedado ocultos bajo la actividad cotidiana. Optimizarla no significa exigir productividad en un momento difícil. Significa utilizar su profundidad para reconocer que merece cuidado. Pregunta qué pérdida estás procesando, qué valor revela y qué acción respetaría ese valor ahora. Puede ser crear, conversar con honestidad, descansar o atender una relación. La respuesta útil no siempre produce más cantidad, pero puede devolver significado a lo que haces. La quinta emoción es el entusiasmo. Contiene posibilidad, energía y deseo de avanzar, pero también puede desperdiciarse en hablar, planificar sin límite o imaginar el resultado. La sensación de movimiento sustituye entonces al movimiento real. Cuando la energía disminuye, la idea permanece exactamente donde comenzó. Captura el entusiasmo mediante una acción inmediata vinculada al objetivo. Escribe el primer párrafo, crea la primera versión, realiza la llamada, reserva la sesión o prepara el material. No necesitas diseñar todo el recorrido mientras la emoción está disponible. Utiliza esa energía para establecer una evidencia física de avance. Un comienzo imperfecto conserva más impulso que un plan perfecto que nunca abandona tu mente. Estas 5 respuestas pueden reunirse en un protocolo sencillo: emoción, información, dirección y acción. Primero nombras lo que sientes. Después identificas qué hecho, riesgo, obstáculo, pérdida u oportunidad está señalando. A continuación decides para qué puede servir esa energía y seleccionas una conducta concreta. Finalmente observas si la acción mejoró la situación o si necesitas interpretar la señal de otra manera. El protocolo se fortalece mediante repetición. Si cada vez que sientes frustración analizas el método, tu mente comienza a asociarla con experimentación. Si el miedo conduce a preparar una respuesta, deja de activar automáticamente la retirada. Si el entusiasmo inicia una acción, produce progreso antes de desaparecer. La emoción no cambia por una frase motivadora, cambia su función cuando la misma señal encuentra repetidamente una salida útil. Durante una semana, registra únicamente los episodios que afecten a tu conducta. Escribe 4 elementos: qué emoción apareció, qué información contenía, hacia dónde dirigiste su energía y cuál fue la primera acción. No evalúes si la emoción era buena o mala. Observa si generó fricción, impulsividad o una respuesta útil, y ajusta el paso donde se interrumpió la transformación. Capítulo 11. El sistema operativo diario centrado en soluciones que garantiza el progreso. Saber que debes concentrarte en las soluciones no significa que vayas a hacerlo cuando aparezca la presión. Puedes comprender perfectamente el principio y aún así, despertar, mirar el teléfono,
absorber problemas ajenos y pasar el resto del día reaccionando. Cuando no existe una estructura que dirija tu atención, el entorno y las urgencias deciden por ti. La diferencia entre aplicar este enfoque de vez en cuando y convertirlo en una forma estable de actuar se encuentra en el sistema diario. Un sistema operativo centrado en soluciones organiza momentos, preguntas y señales que conducen repetidamente desde la dificultad hasta una respuesta concreta. No depende de recordar una idea inspiradora ni de reunir fuerza de voluntad. Hace que el comportamiento útil aparezca en puntos definidos del día. El primer componente es una sesión matutina de soluciones de 15 minutos. La mañana suele comenzar en modo reactivo. Mensajes, noticias, solicitudes y conflictos ocupan la mente antes de que hayas decidido que merece tu atención. Así practicas identificar amenazas y responder a prioridades externas. Proteger los primeros minutos permite establecer otra dirección antes de entrar en ese flujo. Durante la sesión, revisa los desafíos actuales sin extenderte en su historia. Describe cada uno mediante hechos y pregunta qué solución específica puedes poner en marcha hoy. No basta con escribir, mejorar el proyecto, resolver mis finanzas o organizarme. Elige una prioridad y define una acción visible, probar una versión, pedir la información que falta, corregir una parte, preparar una conversación o eliminar el obstáculo que impide comenzar. Utiliza también una breve visualización de la ejecución. No imagines únicamente el resultado terminado. Repasa mentalmente el momento de empezar, el obstáculo más probable y la respuesta que aplicarás cuando aparezca. Verte ejecutando el proceso prepara una ruta más útil que fantasear con el éxito. La sesión termina cuando sabes qué harás, dónde comenzarás y cómo responderás a la dificultad previsible. El segundo componente actúa durante el día. Antes de una decisión significativa, aplica este filtro. ¿Esto me acerca a una solución o me hunde más en el problema? La pregunta sirve para distinguir entre una acción que genera avance y otra que solo mantiene activa la preocupación. También revela cuando una conversación, un compromiso o una fuente de información consume energía sin producir una respuesta. El filtro no exige ignorar los problemas. Examinar una causa, escuchar a otra persona o recopilar datos puede ser necesario. La diferencia está en la función. La actividad aporta información utilizable, conduce a una opción o prepara una decisión. Aplícalo antes de aceptar un compromiso, cuando una conversación gira en círculos o cuando consumes información sin propósito. Entonces vuelve a una pregunta operativa: ¿qué resultado buscamos? ¿Qué opción podemos probar? O, ¿cuál es la siguiente acción disponible? Con la repetición, el filtro comienza a aparecer automáticamente ante la dispersión. El tercer componente es una revisión nocturna de 10 minutos. Por la mañana preparaste una respuesta, por la noche extraes el aprendizaje. Registra qué solución intentaste, qué ocurrió, qué parte funcionó y qué necesita modificarse. La revisión no es un juicio sobre si el día fue bueno o malo. Es el mecanismo que impide perder la información obtenida mediante la experiencia. Cuando una solución funciona, identifica el principio transferible. Quizá avanzaste porque redujiste el primer paso, pediste ayuda o probaste en lugar de seguir analizando. Cuando no funciona, localiza dónde se detuvo la ejecución y qué variable probarás de otra manera. Deja escrita la acción que continuará el proceso a la mañana siguiente. El sistema forma así un ciclo. Preparas una solución, la ejecutas, observas la respuesta y utilizas lo aprendido para elegir el siguiente movimiento. El cuarto componente es la optimización del entorno. Tu espacio físico y digital ofrece señales constantes sobre dónde colocar la atención. Si abres el día frente a notificaciones, pendientes desordenados y contenido centrado en conflictos, el sistema compite desde el inicio con estímulos que refuerzan la reacción. Organizar el entorno significa hacer más visible la dirección elegida y menos accesible el ruido que te devuelve al problema. Mantén a la vista la acción principal, los recursos necesarios y alguna evidencia de soluciones anteriores. Prepara el espacio, retira lo que invita a cambiar de tarea y, en el entorno digital, desactiva entradas innecesarias y selecciona fuentes que expliquen métodos y alternativas, no únicamente crisis. Sitúa el trabajo de resolución más exigente en tus horas de mayor claridad.
Utiliza el registro de ejecución ya definido para comprobar si pasaste del problema a la acción, sin añadir otra obligación de seguimiento. El entorno social también refuerza una forma de interpretar las dificultades. Si tus conversaciones giran siempre alrededor de quejas, culpables y escenarios negativos, entrenan el patrón que intentas cambiar. Limitar esa influencia no exige abandonar a quien atraviesa un momento difícil, sino evitar que la repetición improductiva se convierta en la norma. Busca personas que respondan con responsabilidad, recursos y opciones. Habla con una secuencia clara. ¿Cuál es el hecho? ¿Qué resultado necesitas? ¿Qué alternativas existen y cuál se probará primero? Cuando alguien acuda a ti, formula preguntas que le permitan recuperar capacidad de acción. El último componente es el desarrollo sistemático de habilidades. Encontrar soluciones resulta más fácil cuando dispones de más herramientas. Observa qué dificultad se repite y qué conocimiento ampliaría tus opciones. Un método de resolución, una habilidad técnica, una mejor comprensión de las decisiones o una forma más eficaz de comunicarte. No necesitas aprender sobre todo. Elige la capacidad relacionada con el obstáculo actual, desarrollala en un momento recurrente y aplícala cuanto antes sobre un problema real. La nueva habilidad aumenta el número de respuestas disponibles para el siguiente desafío. Aplica la estructura durante una semana, 15 minutos por la mañana, el filtro durante el día y 10 minutos de revisión por la noche. Ajusta el entorno que más interfiere, elige una conversación que refuerce el enfoque y trabaja una habilidad relacionada con tu desafío principal. La repetición une las piezas hasta que buscar una salida deja de ser una reacción ocasional y se convierte en la manera habitual de organizar tu atención y tu conducta. Capítulo 12. El efecto acumulativo de las pequeñas soluciones. Las soluciones pequeñas suelen parecer poco importantes cuando se observan por separado. Preparar el material, corregir una interrupción o probar otra respuesta no produce una transformación inmediata. Por eso muchas personas descartan estas acciones y esperan una gran solución que cambie toda la situación de una vez. Sin embargo, el efecto de una solución no termina cuando resuelve el obstáculo del momento. Puede reducir una fricción, conservar una lección, desarrollar una habilidad o demostrarte que eres capaz de avanzar. Cuando ese beneficio permanece y la siguiente acción se apoya en él, comienza la acumulación. Acumular no significa repetir cualquier conducta positiva. Las acciones que no se conectan producen beneficios aislados. Para crear un efecto compuesto, cada intervención debe aportar algo reutilizable. Una plantilla evita reconstruir un documento. Un procedimiento conserva una decisión. Una corrección revela un patrón. La acción es pequeña, pero modifica el sistema en el que actuarás mañana. La primera distinción necesaria es entre las soluciones de entrada y los resultados de salida. Las entradas son las conductas que puedes ejecutar de forma regular, definir con precisión una dificultad, generar opciones, probar una respuesta, registrar lo aprendido y aplicar una mejora. Las salidas son los efectos que aparecen más tarde: mayor capacidad, mejores resultados, más oportunidades, menos problemas repetidos y decisiones más rápidas. El error consiste en exigir una salida grande después de unas pocas entradas. Pruebas una solución durante 3 días y preguntas por qué todavía no ha cambiado todo. Como el resultado visible tarda, interpretas la lentitud como fracaso. Pero al principio gran parte del progreso permanece dentro del proceso. Reúnes información, eliminas métodos inútiles y facilitas la repetición. Esa base todavía no impresiona, aunque ya está cambiando lo que será posible después. El primer efecto acumulativo aparece en el conocimiento. Cada intento te enseña algo sobre el problema, las condiciones y tu manera de responder. Una solución que funciona indica qué elemento conviene conservar. Una que falla elimina una posibilidad y muestra dónde buscar después. Si utilizas esa información, ya no vuelves al mismo punto. El siguiente intento comienza con menos incertidumbre que el anterior. Para conservar este avance, documenta lo necesario. ¿Cuál era el obstáculo? ¿Qué probaste? ¿Qué ocurrió y qué puede repetirse? Una nota breve puede convertirse en una biblioteca personal de soluciones. Cuando surja una dificultad parecida, podrás recuperar un método, adaptarlo y avanzar con mayor rapidez.
El segundo efecto se produce en la habilidad. Cada vez que separas los hechos de la interpretación, defines el resultado buscado, generas alternativas y pruebas una acción, entrenas la misma secuencia mental. Al principio requiere esfuerzo consciente. Con la repetición, reconoces antes los patrones, descartas opciones débiles y detectas recursos que antes pasaban inadvertidos. Por eso una pequeña solución puede valer más que el problema que resuelve. Además de corregir una situación, mejora a la persona que tendrá que responder a la siguiente. La experiencia acumulada actúa como un amplificador. Cuanto más sabes observar, probar y ajustar, más eficaz se vuelve cada nuevo intento. No necesitas trabajar con mayor intensidad para siempre. Parte de la velocidad futura proviene de capacidades construidas mediante decisiones anteriores. El tercer efecto aparece en la confianza. La confianza real no nace de repetirte que todo saldrá bien. Se forma mediante evidencia de competencia. Cuando resuelves una dificultad manejable, obtienes una prueba de que puedes influir en una situación. Esa prueba hace menos amenazante el siguiente desafío. Te atreves a actuar antes, y actuar antes te proporciona más experiencia. Así se crea una espiral ascendente. Las soluciones pequeñas desarrollan habilidad. La habilidad aumenta la confianza. La confianza permite abordar problemas más exigentes, que vuelven a ampliar la habilidad. No necesitas comenzar con el mayor desafío. Elige uno que exija esfuerzo sin superar por completo tu capacidad actual y que ofrezca suficientes experiencias de avance para sostener la práctica. El cuarto efecto es la aceleración. Cada solución aplicada puede facilitar la siguiente. Preparar el espacio reduce el tiempo de inicio. Comenzar a tiempo permite completar una prueba. La prueba produce información. La información mejora el método. El método mejorado permite obtener una respuesta con menos esfuerzo. Ninguna de estas acciones parece extraordinaria, pero su orden crea un movimiento que no existiría si cada una se ejecutara de forma aislada. Esta secuencia puede diseñarse mediante el apilamiento de soluciones. En lugar de preguntar solo qué resolverá el obstáculo actual, pregunta qué solución creará una condición útil para otras soluciones. Si no entiendes una materia, quizá la primera respuesta no sea estudiar durante más horas, sino clasificar los errores. Esa clasificación muestra qué habilidad falta. Practicarla mejora el rendimiento. La mejora libera tiempo para problemas más complejos. Una intervención inicial abre una cadena de respuestas posteriores. También puedes combinar conocimientos y habilidades que se multipliquen entre sí. Aprender a comunicar una idea vuelve más útil lo que sabes. Aprender a organizar información hace más eficaz tu estudio. Comprender mejor a las personas puede mejorar una negociación, una explicación y una colaboración. La acumulación más fuerte no ocurre cuando añades actividades sin relación, sino cuando una nueva capacidad aumenta el valor de las anteriores. El efecto compuesto necesita protección. Una estructura rígida puede romperse cuando cambian las circunstancias, pero abandonar la conducta destruye la continuidad. Conserva una versión mínima para los días difíciles, define el problema, registra una opción o aplica la corrección más pequeña disponible. Reducir la acción conserva la dirección y facilita el regreso a la versión normal. Protege también el conocimiento acumulado. Si una solución útil depende siempre de que recuerdes aplicarla, continúa siendo frágil. Conviértela en una lista breve, una plantilla, una regla de decisión o una modificación del entorno. El objetivo es que el aprendizaje permanezca dentro del sistema. Así, la próxima vez no tendrás que volver a vencer el mismo obstáculo con la misma cantidad de esfuerzo. Elige una dificultad que aparezca con frecuencia y aplica una solución pequeña que deje algo reutilizable. Puede ser una instrucción más clara, un límite, una preparación, una plantilla o una lección registrada. Después observa qué acción se vuelve más fácil gracias a ella y utiliza esa ventaja para elegir la siguiente solución. La acumulación comienza cuando cada respuesta deja el terreno un poco mejor preparado para la que viene detrás. Capítulo 13. Conviértete en alguien que crea sistemas y encuentra soluciones.
Puedes aprender técnicas y resolver dificultades sin dejar de verte como una persona desorganizada o incapaz de mantener el cambio. Mientras cada conducta útil parezca una excepción y cada tropiezo confirme tu antigua forma de ser, necesitarás convencerte de empezar una y otra vez. La identidad influye en lo que haces porque establece qué comportamientos consideras naturales para ti. Si te describes como alguien que siempre tiene problemas, tu atención buscará pruebas de complicación y falta de control. Si te consideras una persona que solo actúa bajo presión, esperarás la urgencia antes de moverte. Estas descripciones no solo explican el pasado, también orientan tus decisiones. Una identidad no es una característica fija ni una frase que debas repetir hasta creerla. Se construye mediante la interpretación de tus acciones. Cada vez que repites una conducta, proporcionas evidencia sobre la clase de persona que estás siendo. Tus actos no solo producen un resultado, también responden, de forma silenciosa, a la pregunta, ¿quién soy cuando aparece una dificultad? Por eso el cambio estable no consiste únicamente en aplicar un sistema, sino en convertirte en alguien que crea sistemas. Tampoco consiste solo en encontrar una respuesta aislada, sino en reconocerte como alguien que busca caminos de avance. Ambas identidades se complementan. La primera modifica las condiciones para que una conducta útil pueda repetirse. La segunda impide que un obstáculo se convierta en una posición permanente. Esto no significa adoptar la imagen de una persona que jamás se confunde, falla o necesita ayuda. Soy capaz de resolver cualquier cosa, es una afirmación demasiado absoluta para orientar una conducta real. Una identidad más precisa sería: cuando algo no funciona, puedo definirlo, buscar opciones y probar una respuesta, o estoy aprendiendo a sustituir el esfuerzo desordenado por sistemas que me apoyen. Estas identidades puente deben estar un paso por delante de tu percepción actual, no a una distancia que tu experiencia rechace. Si te has considerado inconstante durante años, proclamar que eres perfectamente disciplinado crea conflicto. Reconocerte como alguien que aprende a cumplir compromisos pequeños permite generar evidencia creíble sin fingir que el proceso ha terminado. Empieza identificando una etiqueta antigua que aparezca cuando encuentras resistencia: no soy constante, siempre termino complicándolo todo, o nunca sé qué hacer. Después conviértela en una descripción específica y temporal. No tengo todavía un sistema estable para esta actividad. Contiene información que puede utilizarse. Este método no produjo la respuesta esperada, señala algo que puede ajustarse. La precisión debilita una sentencia general sin negar el hecho que la originó. A continuación define la identidad mediante comportamientos observables. ¿Qué hace una persona que crea sistemas cuando un problema se repite? Busca el patrón, modifica una condición, prepara un recurso o establece una regla. ¿Qué hace alguien orientado a soluciones cuando no conoce la respuesta? Separa los hechos de las interpretaciones, revisa los recursos disponibles y elige una prueba. La identidad deja de ser una idea abstracta cuando sabes cómo se expresa en un momento concreto. Cada una de esas acciones funciona como evidencia. Si olvidas repetidamente un material y preparas una lista, estás demostrando que no dependes solo de la memoria. Si una tarea se demora y diseñas un procedimiento más simple, actúas como alguien que reduce la fricción. Si una respuesta falla y utilizas lo aprendido para preparar otra prueba, demuestras que una dificultad no determina el final del proceso. La evidencia de identidad no depende de que cada intento produzca el resultado deseado. Puedes aplicar una solución y descubrir que era insuficiente. Aún así, haber definido el problema, probado una opción y extraído información confirma una forma de actuar. Si vinculas tu identidad únicamente al éxito, una variable externa podrá destruirla. Si la vinculas a la manera en que respondes, permanece apoyada en conductas que sí puedes elegir. En los momentos de decisión, utiliza una pregunta que active esa identidad. ¿Qué haría ahora alguien que construye sistemas? O, ¿cuál sería la siguiente acción de una persona que busca soluciones? La pregunta no debe llevarte a representar un personaje ni a imaginar una versión perfecta de ti. Debe terminar en una conducta visible: preparar, eliminar, preguntar, probar, registrar o ajustar. Con la repetición, disminuye la negociación interna.
No necesitas decidir desde cero si analizarás el mismo problema, porque observar patrones forma parte de cómo actúas. No esperas sentirte completamente seguro antes de probar una opción, obtienes claridad mediante la acción. El comportamiento comienza a sentirse coherente contigo, no impuesto desde fuera. Sin embargo, una identidad útil necesita flexibilidad. Una persona sistemática no protege un procedimiento que ha dejado de funcionar solo porque lo diseñó. Lo revisa. Una persona orientada a soluciones no se aferra a la primera respuesta para demostrar que tenía razón. La sustituye cuando los datos lo exigen. Tu identidad debe estar unida a la capacidad de diseñar, aprender y ajustar, no a una herramienta, un horario o un método particular. También necesita una respuesta preparada para los tropiezos. Cuando incumples una conducta, la antigua historia intenta utilizar ese episodio como prueba, ya sabía que no podías mantenerlo. No conviertas un hecho aislado en una definición completa. Describe lo ocurrido, localiza la condición que favoreció el fallo y ejecuta cuanto antes una versión pequeña de la conducta. Volver no oculta la interrupción, demuestra que eres alguien que corrige el sistema y retoma la dirección. Evita compensar un tropiezo con una promesa extrema. Una jornada perfecta no reconstruye una identidad, del mismo modo que un día difícil no la destruye. Importa la respuesta que practicas cuando la realidad se aparta del plan. Si el fallo conduce a análisis, ajuste y regreso, la interrupción también puede aportar evidencia sobre quién estás aprendiendo a ser. Durante los próximos 7 días, elige una identidad puente y 3 conductas que puedan demostrarla. Por ejemplo, transformar una dificultad recurrente en una regla, generar 2 opciones antes de declarar que no existe salida y ajustar una condición después de un intento fallido. Antes de cada decisión relevante, formula tu pregunta de identidad y realiza una acción que pueda observarse. Al final de cada día, no evalúes si ya te has convertido por completo en otra persona. Identifica una prueba concreta, qué antigua historia dejaste de obedecer, qué respuesta elegiste y qué sistema o solución existe ahora gracias a esa elección. Así, tu nueva identidad deja de ser una promesa sobre el futuro y empieza a convertirse en la explicación más precisa de tu conducta presente. Capítulo 14. Aplica el mismo principio a cada área de tu vida. Los problemas del trabajo, la salud, el aprendizaje, el dinero y las relaciones parecen exigir métodos completamente distintos. Sin embargo, su superficie cambia más que su estructura. En cada área existe un resultado que deseas, una serie de comportamientos que puede acercarte a él, condiciones que facilitan o dificultan la ejecución y datos que permiten corregir el proceso. Cuando no reconoces esta estructura, dependes de soluciones aisladas. Te organizas durante una semana, sigues un plan de salud hasta que cambia tu horario o intentas mejorar una relación mediante una conversación intensa que no modifica la conducta cotidiana. Cada intento comienza desde cero porque resuelve un episodio, pero no crea una forma repetible de responder. El mismo principio puede aplicarse en cualquier área, define el resultado, identifica la conducta que puede producirlo, facilita su comienzo, mide la ejecución y ajusta la principal limitación. No necesitas controlar todos los resultados. Necesitas construir condiciones que aumenten de manera constante la probabilidad de obtenerlos. El primer paso es describir lo que quieres con suficiente precisión. Quiero rendir mejor, estar sano, aprender más, tener estabilidad económica, o mejorar mis relaciones, expresan una dirección, pero no permiten diseñar un sistema. Pregunta cómo reconocerías el avance en la vida real. Quizá quieres completar el trabajo importante sin retrasos, dormir con regularidad, resolver determinados tipos de ejercicios, formar una reserva o conversar sin evitar los asuntos difíciles. Después trabaja hacia atrás. ¿Qué comportamiento repetido influye directamente en ese resultado? Elige acciones que puedas ejecutar y observar. A continuación reduce la fricción de inicio, prepara el entorno, establece una señal, documenta el procedimiento o automatiza una decisión repetitiva. Mide la conducta antes de juzgar el resultado y utiliza la revisión para localizar el punto que limita el proceso. En el trabajo, muchas personas confunden productividad con movimiento. Responden mensajes, cambian de tarea y resuelven pequeñas urgencias,
pero el trabajo de mayor valor continúa pendiente. Comienza definiendo el resultado que realmente importa: terminar una propuesta, mejorar la calidad, reducir un retraso o entregar una parte concreta del proyecto. Luego identifica la conducta de mayor apalancamiento. Puede ser proteger un bloque de concentración, preparar la siguiente acción al terminar la jornada, agrupar tareas similares o aplicar una lista de comprobación antes de entregar. Facilita la ejecución dejando abiertos los materiales necesarios, bloqueando entradas innecesarias y convirtiendo las decisiones recurrentes en reglas o plantillas. No midas el día solo por las horas ocupadas. Registra el comportamiento que mueve el trabajo: bloques completados, entregas realizadas, errores evitados o tiempo transcurrido desde que apareció un obstáculo hasta que probaste una solución. Si la ejecución se interrumpe, busca la restricción. Tal vez la prioridad es ambigua, falta información o el proceso contiene demasiadas decisiones. Corrige ese punto antes de añadir más esfuerzo. En la salud, el resultado final suele recibir toda la atención: el peso, la fuerza, la energía o una determinada apariencia. Pero esos resultados responden con retraso y también dependen de variables que no controlas por completo. Un sistema se concentra en conductas como preparar comidas, moverse con regularidad, respetar una hora de descanso o cumplir una práctica acordada. Haz que la opción útil sea más fácil de comenzar. Prepara con anticipación lo necesario, vincula la conducta a un momento estable y conserva una versión mínima para los días difíciles. Después mide la entrada que puedes controlar: sesiones realizadas, horarios respetados o acciones previstas. Si no hay avance, no declares que careces de disciplina. Comprueba primero si el comportamiento se repitió, si la cantidad era realista y qué condición provoca con mayor frecuencia la interrupción. En el aprendizaje, desear comprender una materia no indica cómo estudiar. Define la capacidad que debe existir al final: explicar un concepto, recordar información sin ayuda, resolver un problema o aplicar una idea en una situación nueva. Esa definición permite elegir una práctica relacionada con el rendimiento, no solo con la sensación de estudiar. Leer y subrayar pueden formar parte del proceso, pero la conducta principal quizás sea recuperar la información, practicar ejercicios, explicar el contenido o clasificar los errores. Prepara los materiales y determina de antemano qué harás al comenzar. Mide sesiones, problemas resueltos y tipos de error. Si repites la práctica sin mejorar, localiza el cuello de botella: conocimiento incompleto, recuperación débil, poca aplicación o ausencia de retroalimentación. Cambia la práctica que limita el aprendizaje, no todo el plan. En el dinero, una intención general como gastar menos obliga a decidir de nuevo ante cada situación. Define primero el resultado: controlar los gastos, crear margen, reducir una obligación o reservar una cantidad con regularidad. Después conviértelo en comportamientos visibles: revisar movimientos, establecer límites, automatizar una transferencia o esperar antes de una compra no prevista. La automatización es especialmente útil porque retira decisiones repetitivas del momento de menor claridad. Sin embargo, automatizar no sustituye la revisión. Observa las entradas y salidas que sí puedes modificar, identifica la categoría o decisión que más presión crea y trabaja sobre ella. Una solución registrada puede convertirse en una regla reutilizable. Así, cada dificultad económica no exige otra promesa, activa un procedimiento conocido. En las relaciones, no puedes convertir la reacción de otra persona en una métrica de tu valor ni controlar por completo el resultado. Sí puedes sistematizar la calidad de tu participación. Define qué relación quieres construir: más confianza, comunicación clara, presencia, cooperación o límites respetados. Luego pregunta qué conductas expresan esa intención de forma repetida. Escuchar sin preparar inmediatamente una respuesta, cumplir acuerdos, reservar tiempo, expresar una necesidad con claridad o abordar un desacuerdo antes de acumular resentimiento son acciones observables. Facilita su aparición mediante recordatorios, momentos protegidos y preguntas preparadas para conversaciones difíciles. Evalúa si realizaste la conducta, qué respuesta produjo y dónde se detuvo el proceso. Si una conversación falla, no repitas exactamente las mismas palabras con más intensidad,
Revisa el momento, la claridad, el tono o el acuerdo propuesto. Aplicar el mismo principio no significa construir 5 sistemas al mismo tiempo. Eso multiplicaría las decisiones, los registros y las oportunidades de abandono. Examina las áreas y pregunta cuál contiene ahora el mayor cuello de botella. ¿Qué dificultad consume más recursos? ¿Qué cambio liberaría capacidad para las demás? Comienza allí. Elige un solo resultado y escribe debajo una conducta repetible, una forma de facilitar el inicio, un indicador de ejecución y el obstáculo más frecuente. Mantén el sistema durante un periodo suficiente para observarlo. En la revisión, conserva lo que funciona, modifica únicamente la principal restricción y documenta la solución que pueda reutilizarse. Cuando esa estructura sea estable, podrás aplicar las mismas preguntas a otra área sin volver a inventar el proceso. Capítulo 15. Haz de la claridad una forma de actuar. Comprender una idea puede producir una sensación inmediata de avance. Reconoces tus patrones, descubres por qué una estrategia fallaba y encuentras palabras para explicar lo que deseas cambiar. Sin embargo, la comprensión solo adquiere valor cuando modifica una conducta. Si ante la siguiente dificultad respondes exactamente como antes, el conocimiento permanece separado de tu vida. Hacer de la claridad una forma de actuar significa reducir esa distancia. No consiste en saber siempre qué ocurrirá ni en disponer de una respuesta perfecta. Consiste en reconocer lo que la situación exige, elegir una dirección suficientemente razonable y permitir que esa comprensión se vuelva visible mediante una acción. Muchas decisiones se retrasan porque esperas sentir una certeza que la realidad no puede ofrecerte. Quieres conocer todas las consecuencias, eliminar el riesgo y garantizar que la opción elegida funcionará. Pero la claridad no siempre llega antes del movimiento. A menudo aparece después de comprobar una suposición, iniciar una conversación o observar la respuesta que produce un primer intento. Actuar sin certeza total no significa actuar de forma impulsiva. Significa distinguir entre la información que realmente necesitas y la que utilizas para evitar decidir. Puedes revisar los hechos, considerar el riesgo y preparar una respuesta sin exigir que desaparezca toda duda. Cuando ya cuentas con suficiente información para dar un paso responsable, seguir esperando no añade necesariamente sabiduría, a veces solo conserva la situación actual. El cambio se mide en esos momentos concretos. Escuchas antes de defenderte. Compruebas una suposición antes de convertirla en una conclusión. Terminas una acción importante antes de buscar distracción. Reconoces y corriges un error aunque nadie más lo haya notado. Ninguno de estos actos parece transformar una vida por sí solo, pero cada uno convierte un principio en evidencia. Por eso no necesitas aplicar todo lo aprendido al mismo tiempo. Elige una dificultad real y pregunta qué principio sería más útil dentro de ella. Tal vez necesites buscar una solución en lugar de repetir el problema, diseñar una condición que facilite la conducta o concentrar tu energía en la acción de mayor valor. Un principio aplicado con precisión enseña más que muchas ideas recordadas de manera general. Después define cómo se verá ese principio en la práctica. Quiero actuar con más claridad. Continúa siendo una intención. Antes de responder, comprobaré el hecho que estoy suponiendo, ya describe una conducta. Quiero ser responsable, es una dirección. Informaré del error y propondré una forma de corregirlo. Permite reconocer si actuaste de acuerdo con ella. La claridad aumenta cuando la intención puede observarse. Estas acciones también construyen identidad. No te conviertes en alguien confiable, sistemático u orientado a soluciones porque adoptes una descripción atractiva. Te conviertes mediante las pruebas que repites. Cada ocasión en la que cumples un compromiso pequeño, ajustas un método o afrontas una dificultad sin esconderte aporta evidencia sobre quién eres cuando las circunstancias dejan de ser cómodas. La fuerza que surge de esa evidencia no exige aparentar control absoluto. Puedes admitir que no sabes, que necesitas tiempo o que tus recursos son limitados y continuar siendo responsable. Reconocer un límite no te libera de elegir tu respuesta, te permite elegirla desde condiciones reales. A veces la acción más clara es avanzar. Otras veces es pedir ayuda, reducir el alcance, decir que no o detener un método que ya no funciona.
Tus valores solo pueden orientar tu vida cuando se traducen en decisiones. Decir que valoras la honestidad, el respeto, el aprendizaje o la disciplina no determina todavía qué harás hoy. Pregunta qué conducta demostraría ese valor en la situación presente. La honestidad puede exigir una conversación incómoda. El respeto puede requerir escuchar sin interrumpir o establecer un límite. El aprendizaje puede significar reconocer que tu primera respuesta era incorrecta. Imagina que detectas un error en un trabajo y sabes que probablemente nadie más lo advertirá. Puedes ocultarlo para proteger tu imagen o reconocerlo para proteger la calidad y la confianza. Actuar con claridad sería informar de lo ocurrido, explicar su alcance sin excusas y proponer una corrección. No controlas por completo la reacción de los demás, pero sí decides si tu conducta coincide con el principio que quieres representar. Mantener un principio no significa utilizar siempre el mismo método. Puedes conservar un límite y modificar la manera de expresarlo. Puedes mantener un compromiso y reducir temporalmente su versión para no romper la continuidad. Puedes perseguir el mismo resultado y abandonar una estrategia cuando los datos muestran que no funciona. La rigidez protege una forma, la claridad protege el propósito y permite adaptar el camino. Esta coherencia también influye en quienes te rodean. Las personas aprenden que pueden esperar de ti observando la relación entre tus palabras y tus actos. Si admites un error, cumples lo acordado y respondes a los obstáculos buscando una salida, transmites una forma de actuar sin necesidad de imponerla. La influencia más estable no proviene de parecer perfecto, sino de comportarte de manera reconocible cuando aparece la presión. Para conservar esa dirección, formula un compromiso escrito. No escribas una promesa grandiosa sobre la persona que serás. Elige una situación actual, el principio que deseas aplicar y la conducta que lo demostrará. Añade el obstáculo más probable y la respuesta que quieres ensayar cuando aparezca. Así preparas una decisión antes de que la emoción, la urgencia o la costumbre vuelvan a decidir por ti. Después de actuar, revisa lo ocurrido. Pregunta si la conducta expresó el principio, qué efecto produjo y qué necesita ajustarse. No utilices la revisión para declarar que has cambiado por completo o que has fracasado. Úsala para conservar información y preparar una respuesta mejor. La repetición convierte decisiones aisladas en una manera reconocible de relacionarte con los problemas, el tiempo y tus responsabilidades. Hazlo ahora con una sola situación. Escribe el principio que quieres aplicar y define la conducta que lo demostrará. Añade el obstáculo más probable y la respuesta que deseas ensayar. Después actúa y revisa lo ocurrido. No esperes a sentirte completamente preparado. Permite que la acción te entregue la información que la reflexión por sí sola no puede producir. Tu versión más fuerte no es un personaje futuro que aparecerá cuando desaparezcan tus dudas, tus límites o tus dificultades. Se construye cada vez que eliges una respuesta más consciente, corriges lo que no funciona y mantienes el propósito sin aferrarte a una forma rígida. No necesitas resolver toda tu vida hoy. Solo necesitas permitir que lo que ya comprendes se haga visible en la forma en que actúas.